se nos pide que determinemos el dominio y el rango a partir del gráfico de la función. Bueno, el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles o valores x, y siempre encontramos las entradas o valores x a lo largo del eje horizontal. Y, por lo tanto, podemos determinar el dominio determinando cómo se comporta el gráfico moviéndose de izquierda a derecha. Observe cómo el punto más a la izquierda en el gráfico está aquí en este punto abierto donde x es igual a 5 negativos. Debido a que este punto está abierto, no hay un valor de función en x igual a 5 negativos, pero las entradas o los valores de x se acercan a 5 negativos. Entonces, hagamos un punto abierto en el eje x en negativo 5. Una vez más, porque 5 negativos no están en el dominio de esta función porque en el punto abierto, y observe cómo el punto más a la derecha en este gráfico es aquí donde x es igual a 1 positivo. Debido a que el punto está cerrado en positivo, 1 positivo está en el dominio de la función. Y también observe que desde el negativo 5 al positivo no hay agujeros ni roturas en el gráfico y, por lo tanto, todos los valores entre 5 negativos y 1 positivo también están en el dominio de la función dada. Para cualquiera de estos valores x siempre habrá ser un valor de función correspondiente, lo que significa que el dominio de la función dada expresada usando notación de intervalo es el intervalo de 5 negativos a 1 positivo. Donde el intervalo está abierto en 5 negativos, lo que significa que no incluye 5 negativos y, por lo tanto, usamos paréntesis alquilados a la izquierda. Y luego el intervalo se cierra en 1 porque 1 está en el dominio. Para mostrar que 1 está en el dominio, usamos un corchete a la derecha. Recuerde, 5 y 1 negativos tienen que estar en este orden. Estos valores deben estar en el mismo orden en que aparecerían en la recta numérica. También podemos expresar un dominio usando desigualdades. También podríamos decir que x es mayor que 5 negativos y menor o igual que 1 positivo. Y ahora busquemos el rango. El rango es un conjunto de todas las salidas posibles o valores y siempre encontramos las salidas o valores y a lo largo del eje vertical. Y por lo tanto podemos determinar el rango analizando cómo se comporta el gráfico verticalmente. Observe cómo el punto más bajo en el gráfico es este punto aquí donde el valor y salida es negativo 3. Y porque el punto está cerrado en el gráfico aquí, 3 negativos están en el rango. Y ahora, si buscamos el punto más alto en el gráfico, observe este punto cerrado aquí, el punto más alto en el gráfico, donde el valor o la salida es positiva, porque el punto está cerrado, 1 está en el rango de la función dada. Y también observe cómo la función adquiere cada valor y entre negativo 3 y positivo. Y, por lo tanto, el rango es el intervalo cerrado de 3 negativos a 1 positivo. Expresando esto usando notación de intervalo, tenemos el intervalo cerrado de 3 negativos a 1 positivo. Como incluye ambos puntos finales, usamos un corchete a la izquierda y a la derecha. Estamos usando desigualdades. Podemos decir que y es mayor o igual a 3 negativos y menor o igual a 1 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.